Hava, Nagila Hava, Nagila Venismecha. Hava neranena, Hava neranena, Hava neranena Venismecha. Hava neranena, Hava neranena, Hava neranena Venismecha. Urachim b'lev sameach, urachim b'lev sameach, urachim b'lev sameach, urachim b'lev sameach, urachim b'lev sameach. Hey, Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venismecha. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venismecha. Hava neranena, Hava neranena, Hava neranena Venismecha. Hava neranena, Hava neranena, Hava neranena Venismecha. Urachim b'lev sameach, urachim b'lev sameach, urachim b'lev sameach, urachim b'lev sameach, urachim. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Un día más y un final de mes, el segundo mes del año. Ya vamos terminando el mes de febrero, pero estamos aquí, como siempre, con mi compañera María Josefa a mi derecha y Aurea a mi izquierda, como siempre, aquí para traer un día de literatura, un día de conocimiento, un día para ustedes, hecho con mucho cariño. Y ya habrán visto la apertura, que no es nada más y nada menos que una canción tradicional hebrea, que trata de la canción de celebración, especialmente popular entre las comunidades seculares y judías. También están mirando las vistas preciosas de Israel, y la pieza, como es natural, se llama Hava Nagila Hava. Así es que estamos ya entrando en el programa de Literatura Visión para hoy, 20 de febrero, y con esta música, con este video, le damos la bienvenida también a nuestro capítulo de Israel y a nuestro queridísimo director o presidente de la Academia en Israel, a nuestro querido doctor Ernesto Kahn. Un aplauso. Eso para usted. Él lo merece. Eso para usted. Bueno. Y nuestro cariño. Entonces, vamos a continuar y tenemos un seminario bastante interesante. Ustedes dirán, cuando se termine de ver, si es que lo ven completo, si no se ponen bravos, si no se disgustan, aquí está. Y también damos el reconocimiento a la Sociedad General de Autores y Escritores, de la cual me honro en ser miembro desde el año 1989. La traigo a colación porque es parte también de este trabajo que estamos presentando en el día de hoy. Y se supone que casi todos nosotros, los que pertenecemos y participamos en la academia, tenemos estos valores ya inculcados desde nuestra cuna, desde nuestro nacimiento, pero vamos a seguir tratando este tema que me parece que es bastante interesante, y se trata en el día de hoy de la ética. La ética es el saber más preciado que atesora el ser humano, y por supuesto, además de otros valores, la ética los reúne todo, y es muy importante porque de ahí depende mucho de nuestro comportamiento y mucho más que nada dentro de lo que es los valores que presenta nuestra academia entre sus miembros,
y lo que tratamos de entregar a nuestras comunidades. A nivel colectivo, la ética contribuye a asumir responsablemente los deberes y a ejercer los derechos en el respeto a los demás. Un punto muy importante, y quiero aclarar y dejar la lectura por un momento, se trata en este momento, y eso lo sabemos todos, de las redes. Es un asunto que es muy de ahora, muy moderno, pero las redes tienen una cosa, que a veces por olvido, a veces por dejadez, a veces por cualquier otra cosa, perdemos un poquito el profesionalismo al recibir mensajes y al no contestarlos y dejarlos porque mañana lo atiendo o después le contesto, y eso es un error pero muy grande. Podemos dejar porque el teléfono esté apagado, porque el teléfono esté sin corriente, porque se nos quedó en el carro, en la cartera, en el otro cuarto, de contestar de momento. Tampoco es necesario contestar inmediatamente, pero que pasen días y días y días y no se lleve a cabo una respuesta que se está esperando. Eso es una falta de ética profesional de las peores. Dime. Y si no es una pregunta que necesite una respuesta inmediata y uno se siente un poquito depresivo, no como para comunicarse con lo de afuera, porque no quiere uno lastimar ni dañar ni causar una impresión de tristeza en los demás. Puede uno esperar para contestar ese mensaje al otro o otro día. A mí me parece que no. Eso depende de... Por supuesto, cuando es una conversación, yo no estoy hablando de las conversaciones sociales. Ajá. Yo no estoy hablando de tratar los asuntos con mi amiguito, con esto, lo otro, hablar de la película, hablar de esto. Estamos hablando como profesionales que somos de la academia. Cuando enviamos una nota, porque quiero saber qué vamos a hacer con este programa, quiero saber que te invité y estoy esperando tu respuesta y no me has confirmado. Quiero saber qué voy a hacer con tu nombre, con el video que tú me tienes que enviar. Cosas como esta, yo me refiero ahora desde el punto de vista de la academia. Existen otros puntos también profesionales que deben ser atendidos con la prioridad que requiere. Comprendido. Ahí está. Entonces, bueno, entonces seguimos y debemos, dentro de esto, los deberes y los derechos es el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas y ejercitarse en el diálogo, afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática. En este caso, porque has sacado el tema, para que no exista confusión, a mí me gusta que las cosas queden claras. Y cuando yo me he referido a este aspecto, a este punto, quiero aclarar que esto se trata del nivel profesional, cuando estamos tratando asuntos profesionales. Y como quiera que sea, dentro de las redes también existe, como dije anteriormente, puede quedar el teléfono dentro de la cartera, se nos olvidó, quedó en el carro, en fin, puede haber hasta un día, 2 días, se siente la persona mal, está en el hospital, no puede contestar. Hay una serie de detalles que impiden de inmediatamente hacer una respuesta, pero una vez que ya estamos en cierta conversación con una parte de nuestras responsabilidades y nos esperan por dar una respuesta o una confirmación sobre algo, es bueno tener en presente que de alguna manera debemos actualizarnos y llevar la situación por delante y no dejarlo a un lado para cuando tenga deseos de contestar. Ahí a eso me refería. Digamos, de inicio, un buen punto de partida para establecer la importancia de la ética se encuentra en dar testimonio de lo que se vive, esto es, de la coherencia, que es el valor que nos hace ser personas de una sola pieza, actuando siempre de acuerdo con nuestros principios, de vivencias en la vida ordinaria que revelen nuestro comportamiento, no siendo proclives a relativizar las cosas. ¿Se es o no se es? ¿Es ético? No hay punto intermedio, y es por esta razón que sostengo que la moral y la ética siempre tendrán un punto de convergencia, porque los principios éticos regulan el comportamiento moral.
Jean-Paul Sartre, considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX y gran exponente del existencialismo, afirmó en su obra publicada en el año 1946, y cito: el existencialismo es un humanismo, cierro comillas, lo cual recoge las ideas expuestas en una conferencia que tuvo lugar en París en el año 1945. El ser humano es un ser arrojado al mundo que comienza por existir. Se encuentra en un mundo al que él no ha decidido venir. El ser humano comienza por ser nada. Solo lo será después, y será tal como lo haya hecho a través de sus decisiones, de su conducta, que en definitiva de sus elecciones, y así afirmará que nuestra esencia es aquello que nos definirá, es lo que construimos o construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos. Entonces, ¿de qué nos sirve la ética? Según David Sampedros Laborda, que es profesor del Colegio Helios, cito su trabajo porque es sumamente valorado en esta ocasión para lo que estamos tratando de ilustrar. Y dice: la ética sirve para conocer y valorar el significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien y de la verdad, además de ayudar a reflexionar sobre los principios que orientan la conducta. También a consolidar hábitos de conducta moral que ayudan a planificar la propia vida, a valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, y rechazar los estereotipos y cualquier discriminación, a fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. A saber entender que sin responsabilidad no hay libertad. Aplicar correctamente criterios para elaborar las mejores normas morales que permitan guiar la conducta, para que ésta no sea una simple respuesta instintiva o improvisada a las dificultades o circunstancias que la vida nos plantea. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y el respeto? Bueno, dice que el ser humano respeta no tanto porque los demás tengan consideración, sino porque así se lo han enseñado. Es decir, no es algo que la persona aprende con el ejemplo de otro, sino con la enseñanza desde niño, desde la cuna, desde que nace, desde que los padres les dan ese concepto y ese conocimiento. Así va edificando lo que es el respeto. Por lo general, con la de sus padres. Es obvio que el individuo que no ha sido educado en el respeto, sí le afecta ese comportamiento, pero no aunque ha sido formado en él. El respeto no es solo hacia los códigos o la actuación de las personas. Tiene que ver con la autoridad, como sucede con los hijos y sus padres, o los alumnos con sus maestros. Asimismo, es una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como individuos. El respeto no se impone por fuerza, presiones o amenazas, se conquista con ética. Eficiencia y buen ejemplo. No se puede respetar a quienes, por sus intrigas, ambiciones personales y su rastrero servilismo, se rebajan ante el poder o el dinero. El oportunismo, el facilismo, la deslealtad a los principios, la falta de constancia en los propósitos auténticos, en general, son la norma en las relaciones que impone la sociedad contemporánea.
liderazgos fundamentados en la nada o sobre traiciones visibles, perdida la ética y la espiritualidad, el materialismo llega a su más grosera expresión, que son los antivalores que se acrecientan en nuestros días. Uno de los errores más comúnmente encontrados en la historia literaria de todos los tiempos es el plagio, el robo de obras, títulos o la copia sustancial de obras literarias. Aquí entra en función lo que les decía al principio acerca de la Sociedad General de Autores y Escritores. Es una sociedad que precisamente cuida y vela por el trabajo original de los autores que pertenecen como miembros a esta sociedad. Ellos vigilan muy de cerca el robo o el plagio de los trabajos que estos autores, miembros de la sociedad, puedan sacar al público, para evitar que sean plagiados o sean robados la identidad del autor. Ese es el motivo por lo que traemos aquí a la SGAE. Bueno, según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. El delito de plagio atenta contra los derechos fundamentales que emanan de la creación de una obra. El plagio lesiona las facultades morales del autor sobre su creación, al tiempo que perjudica también los derechos de explotación. Del mismo modo, el delito de plagio atenta contra el interés público en sus diversas facetas en la medida en que las obras plagiadas, por no ser original, engañan al consumidor con la suplantación y se pierde el vínculo que existe entre el verdadero autor y el fruto de su espíritu creador. Para continuar este trabajo, este ensayo, dejamos a nuestra querida Aurea Fernández Sosa para que siga esta temática el día de hoy. Muy interesante. Voy a dar comienzo dándole las buenas tardes a todos nuestros amigos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Bienvenida. Seneca lo explicó muy bien con dos ejemplos. Al igual que las abejas extraen el néctar de muchas flores para crear la miel, los autores deben recoger lo mejor de sus lecturas, fundiéndolas en una obra que parezcan diferentes. Y si se imita una obra en concreto, la obra resultante debe parecerse a la imitada, como un hijo o un padre, sin llegar a ser un retrato del padre. Petrarca dijo algo muy interesante. Había leído tanto los clásicos en su juventud, asimilando de tal forma sus obras, que en su madurez no podía distinguir si lo que escribía era suyo o de otros autores. Y es que un autor puede leer determinadas obras en su juventud e imitarlas después sin darse cuenta. Así que los acusados de plagio siempre pueden aducir que no eran conscientes de lo que hacían. De la imitación elaborada al hurto. En suma, se aconsejaba un tipo de imitación elaborada de las obras, de forma que los autores aportaran algo original. Se daba por supuesto que los autores imitaban otras obras y se creía innecesario indicar las fuentes. También se creía lícito tomar algunos versos o fragmentos cortos de otro autor, pero no un poema entero o un fragmento largo, pues esto se consideraba un hurto o robo. Por lo tanto, hasta el siglo XVIII había tres prácticas básicas relacionadas con la imitación y el plagio. Imitación elaborada de temas y estilos ajenos. Inclusión de versos o fragmentos cortos ajenos sin citar procedencia. Copia literal de composiciones extensas ajenas sin indicar la procedencia.
La primera práctica se consideraba totalmente legítima y era la forma principal de creación literaria. La usó Cervantes, por ejemplo, al imitar pasajes de López de Vega en El Quijote o del Quijote apócrifo de Avellaneda. La segunda práctica es la única que siempre ha sido considerada legítima a partir del siglo XX. Pasó a llamarse intertextualidad, que Cervantes la empleó en la segunda parte del Quijote, al incluir, por ejemplo, estos versos de Garcilaso: oh dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. El plagio como delito. Y la tercera es la única que siempre se ha considerado ilegítima. En principio no había leyes que la castigaran. A partir del siglo XVIII pasó a denominarse plagio. Durante los siglos XVIII y XIX se fueron creando leyes que protegían los derechos de autor y empezó a castigarse en los tribunales. Con el romanticismo se produjo una auténtica revolución cultural. Se rechazó el concepto tradicional de imitación y se consideró que los autores debían perseguir la originalidad. En la actualidad ya no se espera que los autores imiten, sino que sean originales. Si un autor imita otra obra y lo reconoce, no puede ser acusado de plagio, pero los autores que imitan no suelen reconocerlo, para que no se les reproche su falta de originalidad. Y si se advierte su imitación, pueden ser denunciados ante la sociedad o ante los tribunales. Aunque se dice que el plagio existe desde el comienzo de los tiempos, tanto sus consecuencias legales como el desprestigio que genera a quien lo utiliza deberían ser suficientes para combatirlo, especialmente en el campo de la literatura y el arte en general. Sin embargo, no es así como vemos en estos casos bastante conocidos que comentamos a continuación y que debemos diferenciar de ciertas manifestaciones similares, más aceptadas entre los que destaca el llamado fan fiction, William Shakespeare o el plagio total. A partir del siglo XVIII surgió una teoría apoyada por varios críticos, según la cual William Shakespeare no era el autor de ninguna de sus magistrales obras. Se trataría así de un plagio universal, en la que un escritor no solo copia un texto de otro, sino que se atribuye toda su creación literaria. La teoría, alimentada por el hecho de que existen muy pocos escritos biográficos o registros sobre la vida de Bardo de Avon, que describan más en detalle su vida trayectoria, se basa en dos argumentos. Por un lado, que tratándose de alguien nacido en un pequeño pueblo, hijo de un modesto comerciante, no poseía los medios para haber accedido a los conocimientos necesarios para escribir sus dramas, llenos no solo de una prosa exquisita, sino además de datos y explicaciones de alguien que ha tenido formación también en otros campos, como la astronomía, la historia, etc. Y ahora, mi compañera continuará con este interesante tema. Adelante, María. Bueno, muchas gracias. Con amor y con el cariño de siempre, les invito a seguirme en la trayectoria de esta linda plática. Por el contrario, según esta hipótesis, las obras habrían sido escritas por un verdadero intelectual de la época, entre cuyos candidatos se cuenta a Sir Francis Bacon, Christopher Marlowe o el conde de Oxford, Edward de Vere, que por razones personales no habría querido revelar su autoría. No obstante, se trata en este caso de una simple teoría, que a su vez
ha sido duramente rebatida. Alex Haley, nacido en los Estados Unidos, pero con sangre africana en sus venas, este autor escribió la obra Raíces. Yo sé que todos la recuerdan. Una novela de gran extensión donde narra la vida de varias familias africanas llegadas a Norteamérica. El libro fue un éxito y le valió gran reconocimiento a su autor. Cuando la novela fue llevada a la pantalla chica como una miniserie, Haley recibió acusaciones de plagio del escritor Harold Kurlander, argumentando que Raíces era sumamente parecida a su libro El Africano. Nunca pudo comprobarse. Camilo José Cela y la Cruz de San Andrés. El premio Planeta de Novela ha sido polémico no solo por alegatos que de algunas veces ha sido arreglado, sino también por una conocida denuncia de plagio. La escritora María del Carmen Formoso, autora de Carmen, de Carmela, de Carmiña, Florescencia, denunció que su obra había sido plagiada por el premio Nobel Camilo José Cela en la Cruz de San Andrés, ganadora del premio en 1994. El hecho es que la primera de dichas obras fue presentada al concurso un mes antes que Cela remitiera su manuscrito, por lo que una juez de Barcelona ha considerado que existen indicios para considerar que hubo plagio. Luego de revisar además un análisis pericial de un catedrático de literatura. En todo caso, el juicio no ha terminado. Por lo demás, el demandado no es Cela, quien falleció en el 2002, sino su editor. T.S. Eliot y su tierra baldía. Entre paréntesis, los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban. Excusas. Los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban. Este verso de T.S. Eliot, poeta estadounidense, británico, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1948, forma parte de las citas sobre plagios más frecuentes, aunque conviene leer el texto completo para entender que no se trata de una apología o ultranza de esta práctica. Sin embargo, lo cierto es que en 1995 la prestigiosa publicación Times Suplemento Literario se empeñó en demostrar que Eliot había plagiado varios poetas, principalmente al no muy conocido Madison Cawley, que había escrito Wasteland unos años antes que el poema homónimo del premio Nobel, y a la casi desconocida Charlotte New, cuyo libro The Farmer Bride contiene versos muy parecidos a otros poemas de Eliot. Lo cierto es que no son transcripciones literarias, sino ideas y figuras literarias similares, lo que abre otra polémica. ¿Hasta qué punto una obra se inspira en otra o realmente la copia? En otras palabras, si hay algo realmente original en la nueva pieza. De acuerdo a Ernesto Espina, desde el sitio de Cielo en Perspectiva, nos habla de la ética editorial y el problema del plagio.
entre comillas. El plagio, en su definición más simple, es la acción de copiar obras ajenas, asignándolas como propias. Esto viola el derecho de la paternidad de la obra, que además es uno de los derechos morales. En el ambiente académico se considera una falta ética y sujeta a sanciones, incluso la expulsión. Vale la pena también mencionar por último que existe un problema más complejo de dilucidar, que es el autoplagio reciclado, donde porciones importantes de obras propias en forma idéntica o casi idéntica se incluyen en un nuevo trabajo sin indicar la obra anterior. El autoplagio no es una violación del derecho del autor, pero puede ser considerado un problema ético. Hasta hace unos años, las revistas científicas aceptaban manuscritos en los que la novedad del texto fuera de 50%, pero actualmente la mayoría exige que el material inédito sea al menos el 80% del libro. Por último, encontramos otro de los plagios más populares y comunes. Según Oxiolachea, desde paredro.com. Entre paréntesis, a lo largo de la historia, el plagio es algo que se presenta en todas partes y el caso del diseño no está por demás. Una cosa es tomar algo como inspiración y otra muy diferente es realizarla con gran similitud. El plagio se presenta en todas partes: comerciales, carteles, titulares, logos o ilustraciones. El diseño y el diseñador se presentan para exponer títulos, logos o carteles muy parecidos y en algunos casos idénticos, sufriendo una fama de poca creatividad, credibilidad y profesionalismo. Hasta aquí, señores míos, hemos llegado en esta charla de hoy. Espero que haga largo en la conciencia de ustedes y puedan darle pensamiento y adherirlo a la conducta de todos ustedes también. Bueno, entonces comenzamos y seguimos con el trabajo que siempre nos trae nuestro querido doctor Luis Alberto Ambrogio, que hoy va siguiendo el nuevo ciclo del siglo de oro y hoy presenta, como nos prometió la vez pasada, a don Garcilaso de la Vega. Adelante, doctor. Tiene los micrófonos libres para usted. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosalía. Excelente el tiempo que tenemos para hacer esta nueva intervención sobre, seguimos con el siglo de oro, ¿no es así? Exactamente, y ahora en los próximos segmentos, a lo largo de este año, voy a compartir el caso de poetas individuales, de sus características poéticas, de su biografía y, en fin, todo lo que significan para nuestra historia literaria en el género poético. Excelente. Y entonces, ¿a quién presentamos en el día de hoy? Bueno, hoy hablaremos del primer poeta, digamos, del reconocido como del siglo de oro, que es el poeta de la época del primer Renacimiento, Garcilaso de la Vega, que poeta renacentista que nace en España. Creen que nace en el año 1501, aunque no se sabe bien eso. Algunos dicen que nació en 1498, pero tuvo una vida muy breve, muriendo en Niza en 1536. Él pertenecía a una noble familia castellana
Garcilaso de la Vega así participa desde muy joven en intrigas políticas de Castilla, ingresa en 1510 en la corte del rey Carlos I y toma parte a lo largo de su joven vida en numerosas batallas militares y políticas. Entre ellas participó en la expedición a Rodas en 1522, junto a Juan Boscán, una figura muy importante en la publicación de sus propias obras de Garcilaso de la Vega, y en 1523 fue nombrado caballero de Santiago. Luego, en 1530, se desplaza con Carlos I a Bolonia, Italia, donde el monarca es coronado emperador. Permanece allí un año y luego, por una cuestión que no se sabe, una cuestión personal mantenida en secreto, lo destierran a la isla de Sus, en el Danubio, y después lo destierran a Nápoles, donde reside por un tiempo. Y en ese periodo lo hieren de muerte en un combate durante el asalto a la fortaleza de Muy Provenza, y a raíz de eso lo trasladan a Niza, pero allí fallece, como dije anteriormente, bien joven, en el año 1536. Comentaba anteriormente que su obra, que se conserva, escrita entre los años 1526 y 1535, fue publicada precisamente con ese compañero en una de las excursiones, que es Juan Boscán. Él la publicó, Juan Boscán, póstumamente en Barcelona, y era obra que contenía la obra de ambos, y se titulaba Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega. Esta publicación salió en el año 1543, o sea, 4 años después de la muerte de Garcilaso de la Vega. Pero esta obra es la que inaugura, según los críticos, el renacimiento literario en las letras hispánicas, y es la primera obra de la primer renacimiento, digamos, del siglo de oro. Es posible también que Garcilaso de la Vega haya escrito anteriormente poesía de corte tradicional, pero en estas obras él como que se asoció con su amigo Juan Boscán y adaptó el endecasílabo italiano en su métrica poética. Y pues adoptaron así una expresión de nuevos contenidos poéticos, lo clasifican como de tono neoplatónico, propios de la poesía italiana renacentistas. Muchas de sus composiciones reflejan la pasión de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freire, a quien el poeta conoció en la corte en 1526 y con quien se casó, y luego cuya muerte le afectó profundamente. Los 43 sonetos, uno de los cuales leí precisamente en el segmento anterior, y las 3 églogas que escribió se mueven dentro del dilema entre la pasión y la razón que caracteriza la poesía petrarquista, o sea, con las mismas influencias de Petrarca, que combinan estas pasiones con el paisaje natural como correlato de sus sentimientos, mientras que las imágenes que se sirve y el tipo de léxico empleado dejan traslucir la influencia de Ascian March, y también escribió otras obras, pero realmente pocas, y en estas obras también se encuentra la influencia de Horacio y Virgilio, más que la influencia de la inspiración. Por ejemplo, las obras que él escribió, que son muy breves, una epístola dirigida a su amigo Boscán, 2 elegías, una dedicada al hijo del duque de Alba, don Bernardo de Toledo, fallecido prematuramente en la guerra,
y la otra a Isabel Freire, su amor, la dama portuguesa con quien se casó y que aparentemente no correspondió a su amor. 3 églogas y 5 canciones en las cuales cultivó el endecasílabo italiano como en sus otros poemas, 38 sonetos y algunas composiciones de metro español en octosílabas, etc. Abordó en sus poesías la vida pastoril, la idealización de la naturaleza, como mencioné anteriormente, con hierbas y flores coloridas y sanas, el agua fresca y serena, el radiante amanecer, la alegre primavera, etc. Los elementos del paisaje sientan y se expresan en una animación y por personificación constante. Por ejemplo, en su verso, con mi llorar las piedras se enternecen, las aves que me escuchan. En sus versos hay un ansia incontenible de apresar el tiempo, de hacer permanente lo fugaz y material. Rafael Lapesa es un crítico que estudió mucho la poesía y la escritura de Garcilaso de la Vega, y según él podemos distinguir 3 etapas en la obra de Garcilaso. La primera etapa es la castellana, en la cual escribe octosílabos. La segunda etapa, denominada italiana o petrarquista, por la influencia de Francesco Petrarca, donde dedicó a su amada Isabel Freire la mayoría de sus sonetos y canciones, y cuyas características son endecasílabos. Y la tercera etapa, titulada clasicista o napolitana, con aporte de los clásicos latinos y poetas napolitanos, concibió elegías, epístolas y églogas y odas, como dije anteriormente. Como dije también, su obra fue póstuma, no la publicó durante su vida, sino que su amigo Boscán lo hizo, y en 1569 se editó un tomo que contenía solamente la obra de Garcilaso de la Vega, que antes es mencionado. Una obra breve, pero que es altamente apreciada, estudiada, y en la poesía española, y ciertamente como poesía del siglo de oro. Antes leía el soneto, creo que 37. Ahora voy a leer el soneto 23 para acabar este segmento. Y dice así: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió como vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Es un perfecto soneto, como dije anteriormente, en que brilla el endecasílabo y la construcción métrica y estrófica típica del soneto. Bueno, con esto cierro este segmento. Es muchísimo lo que podríamos hablar de cada uno de estos representantes y figuras preeminentes del siglo de oro hispano, pero pues lo dejamos así, y en la próxima semana iremos a visitar a otro de los grandes del siglo de oro español. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este segmento de Literatura Visión y de nuestra pasión por la poesía. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su tiempo y su apoyo a este programa. Gracias y bueno, esperamos la próxima vez. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, así será. Seguro. Y desde España, hoy, como siempre, nos trae un gran
trabajos literarios en sus apuntes literarios, el doctor Jaime Cosa. Adelante, bienvenido, doctor Cossack, con su trabajo del día. Hola, buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Una vez más estoy aquí con ustedes, muy contento. Y voy a retomar el tema del libro, del cual comencé a hablar en mi anterior intervención. Y esto viene a colación de unas palabras que dije en una de las intervenciones, que decía que el título genérico sería Del culto al libro. Entonces, yo decía aquella vez que según Mallarmé existe un libro, el mundo existe para llegar a un libro. Y según León Bloy, somos versículos o palabras o letras de un libro mágico. Y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo. Mejor dicho, eso es el mundo. Entonces, esto viene a cuento acerca de que el objeto, libro, casi como un fetiche, representa en la historia de la cultura occidental una metáfora que opone siempre la escritura divina o natural a la inscripción humana y laboriosa, finita y artificiosa. En ella es posible y necesario articular las etapas señaladas por ciertos puntos de referencia, de los cuales mencionaremos algunos en nuestro recorrido. Se trata de diversas y conocidas interpretaciones de la misma metáfora, o sea, la escritura. Un ejemplo es la del rabino Eliezer, que dijo: si todos los mares fueran de tinta y todos los estanques estuvieran sembrados de cálamos, si el cielo y la tierra fueran pergaminos y todos los seres humanos ejercieran el arte de escribir, no agotarían la Torá que yo enseño. En su canto, la Torá no resultaría disminuida en más de lo que puede sustraer al mar la punta de un pincel. Es curiosa la conjetura desarrollada por el judaísmo, y recuerdo otro punto. En el primer capítulo de su Biblia se halla la famosa sentencia: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Sin embargo, los cabalistas razonaron que la virtud de esa orden del Señor procedió de las letras de las palabras. El tratado Sefer Yetzirah, o libro de la formación, redactado creo que en Siria o en Palestina, hacia el siglo VI, revela que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel y Dios Todopoderoso, creó el universo mediante los números cardinales que van del 1 al 10 y las 22 letras del alfabeto. Que los números sean instrumentos o elementos de la creación es un dogma de Pitágoras y de Jámblico. Que las letras lo sean es claro indicio del nuevo culto de la escritura. El segundo párrafo del segundo capítulo dice: 22 letras fundamentales. Dios las dibujó, las grabó, las combinó, las pesó, las permutó y con ellas produjo todo lo que es y todo lo que será. Luego se revela qué letra tiene poder sobre el aire, cuál sobre el agua y cuál sobre el fuego, sobre la sabiduría, la paz y la gracia, el sueño y la cólera, y cómo la letra Kaf tiene poder sobre la vida, sirvió para formar el sol en el mundo, el miércoles en el año y la oreja izquierda
en el cuerpo. Bien. Sin embargo, más lejos fueron los cristianos. El pensamiento de que la divinidad había escrito un libro los movió a imaginar que había escrito dos y que el otro era el universo. A principios del siglo XVII, Sir Francis Bacon declaró en su Advancement of Learning que Dios nos ofrecía dos libros para que no incurriéramos en error. El primero, el volumen de las Escrituras, revelaba su voluntad. El segundo, volumen de la Escritura, revela su poderío, y que éste era la llave de aquel. Bacon se proponía mucho más que hacer una metáfora. Opinaba que el mundo era reducible a formas esenciales, temperaturas, densidades, pesos, colores, que integraban en número limitado un abecedarium naturae o serie de las letras con que se escribe el texto universal. Bien, hasta aquí llegamos hoy, espero que les haya interesado o tal vez gustado y nos veremos el próximo día. Muchas gracias y buenas tardes. También desde España sigue nuestro queridísimo Eduardo Ruiz con su trabajo con su ciclo sobre la vida de Federico García Lorca, y hoy nos trae una magnífica presentación que él titula Entre primas y tías. Vamos a ver cómo vivió este joven entre sus primas y sus tías. Adelante, Eduardo. Hola amigos de Literatura Visión, otra vez de vuelta hablando sobre la vida de Federico García Lorca, sobre la familia y amistades que lo influyeron tanto en su biografía como en su obra poética y dramaturgo. Hoy vamos a empezar hablando de la tía Isabel. La tía Isabel era la hermana menor de don Federico, era 19 años más joven que él, que el padre de Federico García Lorca, y vivía con su madre hasta el año 1898 en que fallece. Don Federico ya llevaba un año casado con doña Vicenta y ésta, sin ningún reparo, admite que Isabel se vaya a vivir con ellos como si fuera una hermana más. Y con ellos conviviría hasta el año 1914, cuando Federico tenía 16 años, que se casó con un hombre de Asquerosa, el actual Valderrubio, con José Roldán. Bien, la importancia que tiene la tía Isabel es que sería quien le regalaría a Federico su primera guitarra. Pensemos que Federico, ya he hablado varias veces de sus diferentes facetas, como dibujante, como pintor, como dramaturgo, evidentemente como poeta, pero no podemos olvidar la música. La música formaba parte de su vida. Él siempre estaba tocando el piano y la guitarra. La música para Federico era muy importante. Allá donde fuera, siempre estaba buscando una guitarra o un piano y se convertía en el centro de atención de todos por esa maestría, por ese arte que tenía con la música. No olvidemos que Federico quiso ser músico. El maestro de piano de Federico intentó convencer al padre de que enviara a Federico a la Sorbona, a París, al gran conservatorio, a seguir con los estudios de piano, puesto que él, discípulo de Verdi, él ya no podía seguir enseñándole a su hijo a tocar el piano, porque había alcanzado un nivel de maestría muy alto. Y si él empezó a dar clase de música, fue por la intervención tanto de doña Vicenta, gran amante de la música, como de Isabel. No debemos de olvidar que en la familia García Rodríguez la música se vivía. Federico, de hecho, siempre decía que quería ser como su tío Baldomero. El tío Baldomero era un juglar, se dedicaba a la música, a dar serenata, a tocar por los bares, y eso no le gustaba a su padre, a don Federico. Él no quería que su hijo fuera como un payaso.
Entonces él nunca quiso que su hijo continuara con los estudios de música y muchísimo menos mandándolo a París, donde allí un chico tan joven pues se podría desvirtuar. Durante todos los años que convivió Isabel con la familia, ella se trasladaba tanto los veranos a Asquerosa como el de regreso a Granada para que los niños siguieran con los estudios. Y en ese tiempo enseñaría a Federico a tocar la guitarra. Posteriormente Federico se especializaría ya de mano, como expliqué en su momento, de dos gitanos que vivían en Asquerosa, del Lombardo y de Frasquitos de la Fuente. Ya se especializaría en el flamenco, aprendería a tocar todos los palos. Pero hasta ese momento quien le enseñó a tocar la guitarra sería la tía Isabel, que fue quien le regaló su primera guitarra. De ahí la importancia que tiene la tía Isabel en la vida de Federico, sobre todo en su introducción en el mundo de la música. Hoy también quiero hablarles de la tía Matilde. La tía Matilde se había casado con Antonio Delgado, vivían a las afueras de Fuente Vaqueros, alejados también de Asquerosa, y al igual que don Federico, la familia se tuvo que trasladar a vivir a Asquerosa, puesto que las numerosas inundaciones y los desbordamientos que tenía el río le impedían acceder a las tierras que cultivaban. Por eso se fueron a vivir a Asquerosa. Don Federico, con doña Vicenta y el resto de los niños y la tía Isabel, se fueron a vivir al Cortijo de Aimú durante unos meses, mientras que se arreglaba la casa donde habitarían, que actualmente es el Museo Lorca de Valderrubio. Pero el Cortijo de Aimú no reunía las condiciones, no tenía luz eléctrica, estaba muy alejado del pueblo, y decidieron mudarse a Asquerosa a vivir, enfrente de la casa de la tía Matilde. La tía Matilde habían comprado su marido una casa al lado de lo que sería la casa de Francisca Alba, y enfrente, en la casa del cura, estarían viviendo durante unos meses hasta que finalizaron la obra de arreglo, de adaptación de la casa de ellos. Pues bien, Federico siempre estaba cruzando la acera para jugar con su prima Mercedes. Su prima Mercedes, que era 10 años mayor que él, se convirtió en una hermana mayor. Para Mercedes, Federico era como un juguete. Era su primo predilecto, siempre estaba con él, y conforme Federico fue creciendo, Mercedes siempre, aunque era mayor que él, estuvo muy vinculada a su primo Federico. Cuentan en el pueblo que le encantaba hacerle las trenzas, aprendió a hacerle el trenzado del pelo, y le llamaba a su prima la guapada, porque realmente todos cuentan que Mercedes Delgado García era muy guapa. El mundo de Federico, por tanto, se va cerrando con las criadas, con su madre, con la tía Matilde, con su prima Mercedes, con su hermana María. El mundo de Federico se convierte en el mundo de las mujeres, donde Federico es espectador de cómo se preparan los ajuares de boda, de la vida de las mujeres, de la vida doméstica de las criadas. Eso genera el universo de Lorca y ese conocimiento que tiene del mundo de la mujer. Por eso, conociendo, por desgracia, la discriminación que existía en la mujer en esa época, es lo que a Federico le inspira para escribir gran parte de su obra. Si nos fijamos en toda la trilogía de obras como son La casa de Bernarda Alba, Yerma o Bodas de Sangre, todo gira alrededor de la mujer. Si nos salimos de la trilogía a otras obras de teatro, podemos ver que en el caso de Mariana Pineda vuelve, sería su primera obra de teatro, a hablar de la mujer. Y el caso curioso del que hoy también quería hablarles es de Doña Rosita la soltera y el lenguaje de las flores. Bien, él se inspiró en otra prima, en una prima que vivía en Fuente Vaquero, que se llamaba Clotilde.
Clotilde estaba enamorada de su primo Máximo, Máximo Delgado, que era hermano de Mercedes. Él era un chico muy independiente, le gustaba mucho la lectura y también la diversión, siempre estaba dando paseos con el caballo, y ese noviazgo con la prima lo mantenía bastante distraído, aunque él seguía con su fiesta, con su juerga, y no le hacía mucho caso a su novia. Pero el matrimonio no se llegó a consumar nunca, porque cuando la familia Delgado García, es decir, Antonio Delgado con Matilde y con los niños, se van a vivir a Granada para que Paco, un niño que nació mucho más tarde, pudiera seguir los estudios, llegó a ser médico. Cuando se van a Granada para que Paco continúe con el bachiller, igual que le pasó a Federico, dejan de administrador de la tierra a Máximo. Bien, cuando el padre descubre que Máximo se está gastando el dinero y se había jugado parte de la dote que le había dado para casarse, se gastó el dinero jugando a las cartas en el casino del pueblo, eso generó una gran disputa. En la familia desconocemos qué sucedió, qué discusión tuvieron, en qué términos fue, pero sabemos el resultado, y es que Máximo se fue a vivir a la Argentina. El padre lo exilió. Máximo, antes de marcharse, fue a hablar con su novia. Fue a Granada, ella ya estaba viviendo en la huerta de Tamarit, que serían vecinos en un futuro de los García Lorca, cuando se mudaran a la huerta de San Vicente, y le pidió por primera vez ya en serio matrimonio. Le dijo: prima, cásate conmigo y vente a la Argentina. Y ella le dijo que no. Después de 14 años de noviazgo, no confiaba en Máximo y lo dejó marchar. Y le estoy hablando de la inspiración de doña Rosita, la soltera y el lenguaje de las flores. Como vemos, su propia prima inspira a Federico para escribir una obra de teatro. También sucedería con más primas y con más familiares, como veremos en siguientes episodios. Hasta entonces, un saludo. Ahora, estaba bueno el programa de Eduardo. Siempre trae algo muy interesante. Siempre habla de un autor que nosotros miramos mucho. Ahora nos vamos. Saltamos desde España hasta el Nuevo Mundo y llegamos a Argentina. En Argentina, nuestra querida doctora María Cristina Arzona, miembro de honor de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y vicepresidente de la Coalición Paz, Arte y Cultura, que dirige el doctor Ernesto Kahn, hoy nos acompaña nuevamente y vamos a darle la bienvenida, porque trae un tema sumamente interesante y habla de ella y todas sus diferentes experiencias. Adelante, María Cristina, que seas tú la que lo diga. Aquí tienes la palabra. Hola a todos, nuevamente María Cristina Ascona de Buenos Aires, Argentina. Me gustaría hoy hablarles de paz y literatura, no de una manera general, sino de una manera muy específica y que tenga que ver con mi experiencia personal en cuanto a la evolución interior que me llevó a dedicarme a esta literatura de la paz y a nivel internacional, generando grupos de escritores y de poetas y que todos se dediquen también a esto, a este movimiento. Fíjense que en mis inicios, cuando empecé a escribir en la adolescencia, en el colegio, me encontré, estamos en la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, justamente internacional, y fíjense que en mis inicios Rubén Darío fue una de las influencias más destacadas y más importantes que tuvo mi poesía. Sobre todo ese poema de la princesa, que es el día de hoy que la tarareo, la recito para mí permanentemente, porque realmente es la cosa más hermosa que he leído en mi vida. Bueno, yo quiero leerles un fragmento
Y después también otro de Conrado Nalé Roxlo, un poeta argentino que también me subyugó en la época de la adolescencia. Y después les voy a leer un poema de mi autoría, no tan lejano en el tiempo, pero tampoco tan reciente, tendrá unos 10 o 12 años, para que ustedes vean cómo la poesía social, que es mi actual dedicación o mi especialidad, y poesía de valores, y dedicada a la justicia, la libertad y la paz mundial, temas sociales, pero de alguna manera siempre trato de que tengan esta impronta, porque no hay nada más feo que leer un poema de corte social o de denuncia social y que no tenga musicalidad. Bueno, volvamos al maestro, ¿no? A Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave de oro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Bueno, no importa cómo continúa el poema, que es maravilloso, por supuesto, y ahora voy a leer de Conrado Nalé Roxlo, El grillo. Música porque sí, música vana, como la vana música del grillo. Mi corazón eglógico y sencillo se ha despertado grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana? ¿Es una copa de oro el espinillo? ¿O es que en mi nueva condición de grillo veo todo a lo grillo esta mañana? Qué bien suena la flauta de la rana, pero no es son de flauta en un platillo, de vibrante cristal de a dos desgrana, gotas de agua sonora, qué sencillo es a quien tiene el corazón de grillo interpretar la vida esta mañana. Este es un poema que siempre me ha encantado porque de alguna manera destaca esta alegría de vivir, y al despertar esta alegría de vivir, de algún modo, genera la paz mental, la paz interior, ¿no es cierto? Y el de la princesa, que les leí antes, tiene que ver con esa sensibilidad del poeta con el dolor ajeno, la empatía con la tristeza de la princesa. Y de qué manera, cuando alguien está triste, todo se tiñe de tristeza. No sé si a ustedes les pasa cuando tienen un pariente, un amigo que está de duelo, y todo el medio ambiente de 100 personas alrededor se tiñe un poco de violeta, ¿no? De gris. Porque no se puede ser feliz o estar alegre cuando un amigo está deprimido, triste o sufriendo una pérdida. Eso es la empatía. En el poema de la princesa uno experimenta empatía con ella, ¿verdad? Y hasta la flor tiene empatía con ella. Es una metáfora hermosísima de la empatía humana, de cómo los seres humanos somos capaces de ese maravilloso sentimiento de amor social con el prójimo. Y después este poema de Leopoldo Lugones, enorme poeta y escritor argentino, El picaflor. Rundum, rundum, y al tremolar sonoro del vuelo audaz y como un dardo intenso, surgió de pronto ante una flor suspenso, en vibrante ascua de esmeralda y oro. Fue color, luz, color. A un brusco giro, un haz de sol lo arrebató al soslayo, y al desaparecer con aquel rayo, su ascua fugaz carbonizó en zafiro. Bueno, este es uno de los poemas favoritos. Me encanta cuando dice carbonizó en zafiro, brillante su metáfora, y del picaflor, del colibrí también llamado, que es el ave más, una de las aves más maravillosas que hay en el planeta, que simboliza, acá en Argentina la leyenda dice que cuando aparece un colibrí en tu ventana es porque hay un alma que está en el cielo y se quiere comunicar con vos, que te trae amor y ondas de paz y de amor. Por eso el colibrí siempre es un poco el símbolo de la paz y del amor también, de felicidad, de armonía, y también tiene esto de mágico, de suspenderse en el aire cuando vuela, y eso genera en nosotros mucha
mucha atención y mucha identificación con el colibrí como seres humanos por esa energía vital que tiene y que ofrece todo, que da todo, toda su luminosidad y regala toda su maravillosa ostentación de belleza y al mismo tiempo sin perder su vitalidad y su vivacidad natural de ir de una flor en otra. Maravilloso. Bueno, y ahora les voy a leer un poema de mi autoría, como les dije, que ya es más de corte social, pero para que ustedes vean cómo en el escritor, en este caso, en mi caso, se va como influenciando la mente del poeta a través de la lectura y con aquellas lecturas que a uno lo impactan. El pobre, el sol y la luna, de María Cristina Ascona. Un segundito. La luna reluce en espejos de agua, de ingenuo esplendor su grácil figura, de plata es la media faz que fulgura, sutil navega en su eterna piragua, el sol aflora en carroza leonina, y de oro pinta la beldad oscura. La noche de irse no lleva premura, la luna emana su luz mortecina. 1000 trozos de prisma en 100.000 guedejas agobian fluidos de plata en el paisaje. La bruma la envuelve y la luna se aleja. Un pobre está quieto y quedo murmura. Si Dios no me amara, ¿haría que encaje mi triste silueta en tanta hermosura? Bueno, quería simplemente acercarles un momento poético y que entre todos podamos reflexionar sobre la belleza de la poesía y estas raíces poéticas que desde años pretéritos hasta el día de hoy siguen resonando en nuestro corazón con esa estética profunda, no carente de valores morales también, que están intrínsecos. La belleza siempre está al lado de la verdad y el bien, porque la verdadera belleza, ya lo dijo Platón, contiene el bien. Por eso cuando encontramos, haciendo gala de nuestro personal buen gusto, no digo por mí, en general todos nosotros, siempre vamos a encontrar una emoción ética cuando veamos un cuadro o un poema de maravillosa belleza. También nos va a mover espiritualmente y eso es la literatura de la paz y eso es la poesía de la paz y eso es lo que buscamos. Buscamos que el que nos escucha, el que nos lee, se transporte a esos terrenos aéreos donde la humanidad en su más elevado sentido espiritual abre sus ojos a los valores, abre su corazón a la empatía. Y en esa apertura, en esa carne viva, puede sentir la necesidad de terminar con las guerras, con el terrorismo y con todo lo que anule la vida en el planeta, la vida humana y la vida animal y vegetal. Es necesario el arte de la paz y a eso nos dedicamos y nos seguiremos dedicando porque nos da mucha felicidad. Pero también es cierto que no es fácil escribir poesías sociales y en la búsqueda constante siempre estamos tratando de abrevar en la lectura, porque la lectura de Amado Nervo, de Martí, de la poesía social española, la poesía moderna, de Rubén Darío, también logramos ir encontrando el eje en lo cual nuestra historia personal, nuestra poesía, lo que nos nace de adentro y lo que sucede a nuestro alrededor se hermanan en una armonía y somos más felices, sobre todo cuando tratamos de que esa armonía interior y esa coherencia se traduzca en tratar de mejorar un poquito el medio ambiente en el cual nos movemos, en el cual vivimos.
y por supuesto que sí es posible. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me despido y nos estaremos pronto, si Dios quiere, nuevamente encontrando. Ahora traemos a nuestra querida Alba Lerning con sus audiolibros para que nos presente lo último que tiene en su programa. Adelante, corre video de Alba Lerning. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Salimos de Argentina y nos vamos a África, a Guinea Ecuatorial. Y estamos en los estelares de Literatura Visión de lo que es las letras cogidas de la mano, y vamos paseando por todo el planeta con nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Nuestro querido Antonio Cue, que es el director de la directiva de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en Guinea Ecuatorial, nos trae hoy un trabajo interesantísimo y verán que a ustedes les va a gustar mucho. Aquí está Antonio Cue trayendo al doctor Juan de Dios, doctor en teología, profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y también el que presenta el pensamiento jurídico y la antropología jurídica en la universidad. Él es un sacerdote y nos trae los refranes bantú, acoplados a lo que es el español, la literatura ecuatoguineana. Muchísimas gracias por anticipado por estar aquí, doctor Juan de Dios, y esperamos verles próximamente en otro programa de Literatura Visión. Por el momento, nosotros nos dejamos con nuestra audiencia y nos vamos para cerrar este programa y dejarles en un nuevo capítulo que será la próxima ocasión en donde estaremos. Mientras tanto, pues vamos por más. Vamos por más. Saludos, queridos amigos todos de la AMMI. Pues les saluda Antonio Juan Cue desde el capítulo de Guinea Ecuatorial. Nosotros queremos agradecer de forma especial a la presidente de la Academia Norteamericana por habernos concedido esta oportunidad de volver a presentar los estelares desde nuestro capítulo en el único país africano de habla hispana. Pues hoy nosotros queremos hablar de algunos refranes bantú usados en la lengua y literaturas españolas de Guinea Ecuatorial. Y para esto contamos con la presencia del Padre Juan de Dios. De entrada decirles que el Padre Juan de Dios es doctor en teología, profesor de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Entre las materias que imparte, pues se destaca lo que es la materia de historia de pensamiento jurídico, antropología política. Además, también es profesor en el Seminario Mayor La Purísima de Guinea Ecuatorial, donde imparte la materia de Sagrada Escritura. Pues padre, bienvenido al programa. Sí, gracias. Es para nosotros un privilegio tenerle aquí. Pues para empezar, nos gustaría saber de entrada, ¿hay algún debate de aquellos que dicen que no se sabe cómo decir, no se sabe cómo mencionar, o en este sentido, cómo decir si existe un español de Guinea Ecuatorial o un español hablado en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo en general nosotros hemos de decir eso? Yo creo que se puede decir las dos cosas y me voy a explicar. Toda lengua está llamada a crecer en su léxico y además el diccionario lo hace notar. Cuando vemos una determinada palabra, el diccionario nos señala que esta palabra es oriunda de tal país, ¿no? Una palabra que recuerdo ahora, mal llamado en fan, hablábamos de aguagua. Sí. Aguagua. Bueno, la palabra es una deformación de la palabra guagua. Guagua. Pero esta palabra estrictamente es cubana. Okay. Pero ya está en el léxico español, ¿no? Entonces creo que se puede hablar de un español de Guinea cuando son palabras propias de aquí y que se han añadido al léxico español. Por ejemplo, si consultamos un diccionario de hace 30 o 40 años, no vamos a encontrar la palabra uruguru, pero ya actualmente está ya en el diccionario. Pero claro, el diccionario señala que esta palabra es oriunda de aquí, ¿no? De Guinea. Entonces yo creo que en este sentido se puede hablar de el español de Guinea. Y otras expresiones que no son precisamente, digamos, disparatadas. Por ejemplo, en España se dice tener hambre. Tener hambre, tener sed. Pero nosotros aquí decimos sentimos hambre. Me acuerdo una vez, venía de Barcelona y bajaba en Valencia. Entonces el taxista que me cogió supo inmediatamente que yo era guineano. Me habló de que tenía un amigo aquí y ese amigo le contaba cosas de Guinea. Dice, el español de Guinea en ciertas cosas convence más que el español de España. Dice, aquí en España decimos tengo hambre, pero no, en Guinea se dice siento hambre, esto me convence más, ¿no? Eso es lo que decía. Entonces, yo creo que se puede hablar de las dos cosas, ¿no? El español en Guinea, es decir, procede de España, pero se habla en Guinea, y se puede hablar también del español de Guinea en el sentido de que nosotros mismos aquí hemos creado un vocabulario que es aceptado, ¿no? En el mundo hispano, en la comunidad hispana, en España, en Hispanoamérica y en Guinea. Creo que se puede hablar de las dos cosas, ¿eh? Bien, siguiendo muy bien su explicación, nos ha estado hablando de algunos ecuatoguineanismos, si se puede mencionar así, sí, palabras propiamente de Guinea Ecuatorial introducidas al diccionario, pero además de estos ecuatoguineanismos ya conocidos también en el mundo hispánico, se puede considerar que una de las aportaciones del español de Guinea Ecuatorial son los refranes de sus diferentes grupos étnicos que hoy también se emplea utilizando el español. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, en el seminario, cuando estudiábamos, ¿no? Decía, era una expresión, yo no sé si se puede considerar tan exactamente como un refrán. Uno mismo es el artífice de no haber dormido bien. De no haber dormido bien. Bueno, esto se dice en fan, por ejemplo, ¿no? Moremene aula maco yo. Y lo decíamos así en castellano, ¿no? Sí. Bien, otra expresión que
que se utiliza, no sé yo ahora mismo si es procedente del español o es procedente de la lengua fang. Hablo de fang porque es la única lengua vernácula que yo conozco de Guinea, ¿no? Es humo de pajas, no. Sí, fuego de pajas, es decir, lo que es paja, ¿no? Sí. Entonces, cuando ponemos fuego a la paja, enseguida la llama pasa, ¿no? Pasa ligera, ¡bum! Para decir que una cosa no tiene consistencia, ¿no? A lo mejor es mucho ruido que dura poco tiempo, pero después se esfuma, ¿no? Entonces decimos en fang, duerme bot. Y esto también lo decimos así en castellano, ¿no? Humo de pajas, en el sentido de decir una cosa que pasa ligeramente y que no tiene consistencia. Yo creo que también hay muchas expresiones, que no es mala empresa, ¿ves? Con tal que no quememos las reglas gramaticales, yo creo que perfectamente se puede hacer, ¿no? Se puede traducir refranes del fang al castellano o del castellano a fang, ¿no? Y esto contribuiría también al enriquecimiento de la lengua española. Por ejemplo, eso que he dicho yo de hispanoamericanismos no ha sido perjudicial, sino que ha enriquecido el léxico y el vocabulario hispano, ¿no? Sí. Bien, en este caso, pues analizando un poco nos damos cuenta que estos refranes y algunos modismos que en la actualidad se utilizan en el español de Guinea Ecuatorial, pues no están en contra del pensamiento humanístico, del pensamiento filosófico que nosotros hemos podido estudiar, por ejemplo, el pensamiento helénico, el pensamiento romano del derecho. ¿Encuentra alguna similitud, alguna cosa que contribuye en ambos pensamientos? Sí. Por ejemplo, hablando de la dignidad humana, simplemente que cada lengua tiene sus particularidades, ¿no? Bueno, si yo digo en fang, en boñano mot, bueno, no es simplemente que yo digo que esta persona o este señor es persona, sí. Lo que sabemos del ser humano, es un ser humano, no. Quiero acentuar aquí lo que es la dignidad de la persona. Lo mismo puede suceder al revés. Cuando yo digo en boñasembot, no quiero decir que no es un ser humano, sino que quiero decir que no hay en él valores apreciables, valores humanos. Sin embargo, en la afirmación, quiero decir que precisamente este señor tiene valores, tiene virtudes, tiene dignidad, en una palabra. Entonces yo digo en boñano muerto, ¿no? Es esto. Lo que hay en el fondo aquí es la consideración de lo que es la dignidad y los valores humanos. Que una lengua expresa de una manera o de otra, y otra también de una manera o de otra, pero el fondo es el mismo. Okay. Lo que valoramos en la persona es la dignidad y los valores. Padre, sí. Ahora que se habla de la pérdida de la identidad cultural, ¿qué supondría para nosotros los ecuatoguineanos también perder esos refranes de nuestros diferentes grupos étnicos, sí, usando el castellano? Mal, pero hay que hacer aquí ciertos distingos, ¿no? Yo me encuentro feliz hablando el español y hablando el fang. Entonces, como en otras cosas, podemos siempre pasar a los extremismos. Uno puede ser demasiado castellanista hasta el extremo de aborrecer la lengua vernácula. Eso no. Tan maternal es el español para el español como el fang para el fang. Pero esto sí, si los dos pueden fusionar, no fusionarse, si los dos pueden entenderse, es decir, el que habla el fang habla también el castellano, me parece un enriquecimiento, ¿no? Entonces, lo malo sería que seamos tan amantes del español que perdamos el fang.
o bien que seamos tan amantes del fan y decir que no queremos saber nada del español. Esto no. Y esto incluso lo hay poco, no un poco, existe también en España. Sobre todo con el nacimiento de las autonomías, está por ejemplo la autonomía catalana, la autonomía valenciana. Los valencianos hablan perfectamente el español, pero también hablan su lengua valenciana, ¿no? Y ese es el caso que también nos puede suceder. Podemos hablar perfectamente el castellano y al mismo tiempo hablando el fang, sin perder, no solo el fang, sin perder lo cultural propiamente nuestro, ¿no? Ahora tenemos que hacer ciertos distingos. Hay modelos culturales que no nos aprovechan para nada. Y hay también otros modelos foráneos, es decir, que han venido de la cultura occidental y que perfectamente podemos adoptar. O sea, es cuestión de ver lo que realmente vale y lo que no vale. O sea, no hay un criterio para decir eso no vale porque viene del exterior y eso otro sí que vale porque es nuestro. No, ese razonamiento carece de rigor. Sí, sí. Última pregunta, padre. Sí. Sabiendo que nosotros somos de una tradición ágrafa, sí, y percatando por observación que muchos de los jóvenes desconocen, por ejemplo, estos refranes de los que estamos hablando, de sus diversos grupos étnicos, ¿qué alternativas puede tomar tanto el gobierno, la sociedad, la gente de mucha edad, como para transmitir esta sabiduría oral a los jóvenes? Esa sugerencia, bueno, voy a dar una sugerencia que ya hice otra vez, me parece que era a propósito de las lenguas. ¿Por qué no crear espacios televisivos para fomentar el conocimiento de la lengua, de refranes y de... Cuando yo era niño me parece que había un espacio para los cuentos fanculbase y todo eso, ¿no? Y hay momentos que en los sainetes se canta. Y yo creo que aprovecharíamos mucho si creáramos espacios televisivos para el caso, ¿no? Yo lo propondría para las dos cosas, para nuestra cultura, pues, refranes y cuentos, y también para el mismo castellano. El castellano, la verdad sea dicha, sigue mal hablado en Guinea. Queridos amigos, como lo han escuchado todos, hemos estado teniendo esta pequeña tertulia con el profesor Dr. Juan de Dios, hablándonos un poco sobre los refranes bantú usados en el español y también en la literatura oral de Guinea Ecuatorial. Y hasta aquí nosotros les dejamos, volviendo a esperar que nos toque un otro capítulo para presentar de nuevo nuestros estelares. Saludos y sean felices.